Hola, buenos días. Soy Elizabeth Peniche, Head of Marketing and Communications en T-Systems México. Bienvenidos a nuestro quinto y último webinar del año, en donde les vamos a hablar del nuevo mantra de los negocios y las tendencias tecnológicas hacia el 2020. Como invitado tenemos a Jorge Gómez, que es director de soluciones empresariales de IDC, quien nos tiene datos muy interesantes de cómo enfrentar hacia adelante en los próximos 20 años o 15 años nuestra transformación digital. Después, como segundo speaker, tendremos a Daniel Malpica, que es el Head of Portfolio en T-Systems México, quien nos va a aterrizar un poco más este contenido y nos va a hablar de las soluciones que van a facilitar, obviamente, el cambio con estas tendencias. Y al finalizar tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas, en donde con muchísimo gusto atenderemos a todas sus dudas. Bienvenido, Jorge. Pues sí, la idea de charlar con ustedes en estos minutos es compartir lo que en IDC estamos observando como las tendencias tecnológicas al 2020, inclusive un poco más allá, de tal suerte que podamos tener una idea de qué es lo que nos espera en el tema tecnológico, pero sobre todo en el tema macroeconómico y social, qué es lo que sostiene precisamente esta adopción tecnológica. Y en ese orden de ideas, pues me gustaría comenzar la plática entendiendo primero cuáles son las razones de mirar hacia el futuro y los desafíos que conlleva esto. Típicamente conviven dos visiones de lo que es el futuro, ¿no? Por un lado, tenemos una visión romántica y optimista, ¿no? De lo que es el futuro. Y por otro lado, también tenemos una visión, pues, apocalíptica, ¿no? De lo que viene en el futuro cercano, ¿no? Pero estas dos visiones normalmente no son ni excluyentes, ni de alguna manera implican o están escritas en piedra, ¿no? ¿A qué voy con esto? Y es parte de los desafíos de mirar hacia el futuro. Por ejemplo, el New York Times, una publicación muy respetada en 1920, establecía en uno de sus editoriales que un cohete era incapaz de abandonar la atmósfera terrestre. O sea, prácticamente decían que no iba a haber satélites y que no íbamos a poder llegar a la Luna. La revista Variety, que es una revista especializada en temas de entretenimiento, música, teatro, cine, televisión, en 1955 establecía con toda contundencia que el público olvidaría el rock and roll en junio de ese año. Y bueno, todos sabemos qué pasó, ¿no? Sin embargo, no todas estas visiones del futuro son erróneas o están condenadas al fracaso, ¿no? Julio Verne, en su novela 20.000 leguas de viaje submarino, en 1870, describía con toda exactitud el funcionamiento de un submarino. Submarinos que no veríamos nosotros en los mares hasta llegar a la Primera Guerra Mundial en 1914. Y ya trayéndonos a un horizonte de tiempo más cercano, Bill Gates, en un reportaje escrito en la revista Playboy, para que luego no digan que no tiene buenos artículos, establecía todo el modelo de negocio de lo que vendría a ser Netflix. Esto lo hizo en 1994. Si ustedes tienen oportunidad de leer ese artículo, realmente estaba describiendo el modelo de negocio de Netflix en 1994. Lo que quiero decir con esto es, muchas de las aseveraciones pueden ser acertadas y otras pueden estar, pues, definitivamente equivocadas. Pero la intención de hacer este ejercicio de mirar hacia el futuro debe ser siempre entender que este futuro no está escrito en piedra y qué es lo que podemos hacer, por un lado, como organizaciones para prepararnos para estos cambios que posiblemente vienen, y por otro lado, aquellos aspectos negativos que se vean que ya vienen en este futuro, pues qué podemos hacer para cambiarlos, ¿no? Tanto como organización, como sociedad o como individuo, ¿no? Pues en eso de ideas me gustaría comenzar entendiendo primero el nuevo entorno económico. La nueva normalidad es que estamos en crisis. Esto no era siempre así y se ha venido acelerando en los últimos 3 años. Del siglo I al siglo XVIII, las crisis se llevaban o tenían un impacto cada 50 años. Es decir,
pasaba medio siglo antes de que se presentara una crisis. Cuando llega el siglo XIX y el siglo XX, la aceleración de las crisis se da por esta nueva globalización, que la globalización no es un nuevo término, ni empezó en los 80s y 90s, desde la época del colonialismo, el imperialismo, la revolución industrial, pues el mundo estaba interconectado. Y las crisis en este periodo de tiempo que van del siglo XIX al siglo XX se sucedían cada 15, 10 años, con nombres curiosos como la crisis de los ferrocarriles, la burbuja del tulipán, pero ya experimentábamos crisis de índole mundial en términos financieros. ¿Y qué sucede en el siglo XXI? Bueno, las crisis se suceden cada vez más rápido. Ahora tenemos una crisis aproximadamente cada 3 años. Ya no hay periodos de recuperación. Ya como empresa no vamos a poder esperar una ola de crecimiento orgánico y montarnos sobre la misma. Eso ya no va a suceder. En el caso de México, ¿cómo se ve el entorno macroeconómico ante esta nueva realidad de crisis constante? Bueno, por un lado, el crecimiento económico del mundo no va a rebasar los 4 puntos en lo que va de 2018 a 2023. Hay algunas regiones del planeta, algunos países, que sí van a estar por arriba de este crecimiento. En el caso de Latinoamérica, países como Chile o Perú van a estar un poquito por arriba de la media de crecimiento mundial, pero por 1 punto o 2. Algunas regiones, como la región Asia-Pacífico, va a estar alcanzando los 6 puntos de crecimiento. Pero lejanos, y no se ven en el horizonte ya, esos crecimientos que presentaba, por ejemplo, China de doble dígito. Eso ya no se va a presentar al menos en el largo plazo ni en el mediano plazo. No se vislumbra ya una etapa de crecimiento de doble dígito. Por otro lado, una de las grandes apuestas históricas y por lo que se ha establecido hasta el día de hoy también para esta nueva administración es el petróleo. El petróleo no se espera, de acuerdo al Banco Mundial, que tenga en promedio un crecimiento mayor a los $70. Lejanos e imposibles ya va a estar regresar a estas tasas, a estos precios del barril de petróleo de arriba de los $100. Al menos con los datos y tendencias que tenemos al día de hoy. Y aquí vuelvo de nuevo a los temas de los desafíos de ver hacia el futuro. No podemos eliminar lo que se conoce como un cisne negro, que son estos eventos que nadie espera en el mundo, pero que se pueden llegar a presentar y tener un impacto, ¿no? Pero con la información que tenemos, y con este par de datos que quisiera que tengan en mente, podemos darnos una idea de cómo se ve el futuro de nuestro país. En 2018, 3% del Producto Interno Bruto venía de la industria automotriz. En 2016, que es el último dato que hay disponible, 1.4% del Producto Interno Bruto venía de las rentas del petróleo. Si yo les dijera que en el 2030 la mitad de la venta de nuevos vehículos van a ser eléctricos, que para el 2030 1 de cada 3 kilómetros en el mundo se van a recorrer utilizando estas aplicaciones como Uber, Cabify, etc. Y que además para el 2030 el inventario de vehículos en Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, va a disminuirse 22%, pues sí levanta una incertidumbre y preocupación, ¿no? Estamos apostando a 2 industrias cuyo futuro pues es incierto, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Uber con la industria automotriz? Bueno, si 1 de cada 3 kilómetros se van a recorrer utilizando estas aplicaciones, significa que va a haber un manejo más eficiente del inventario de vehículos, se requieren menos autos. Quizás la industria se va a reconformar para atender una velocidad de refresqueo de los vehículos o de la flotilla mucho más acelerado, eso sí, pero no va a crecer el inventario de vehículos, ¿okay? Los vehículos van a ser eléctricos, ergo, por eso no se vislumbran ya estos crecimientos en el tema del barril del petróleo. Se está apostando por otro tipo de energía. Y nuestro principal socio comercial, al cual apuntamos una buena parte de nuestra industria automotriz, su inventario de vehículos se va a disminuir en 22%. Entonces aquí valdría la pena reflexionar a qué le estamos apostando en temas de nuestro país como crecimiento. Ante la crisis constante y ante un fenómeno de las crisis cada vez más cortas y periodos de recuperación, cabe señalar que está esta tendencia de todo como un servicio. Y déjenme hablar de 4 ejemplos. 2 de ellos quizás ya muy trillados, ¿no? El tema de Uber,
Pero aquí lo importante es el impacto que tiene en la sociedad, en la economía, y no se diga en los negocios. Para que se den una idea del impacto de Uber, en Nueva York, en 2014, una licencia o medallón o estos permisos de taxi se cotizaba en $1 millón. La gente hipotecaba su casa, pedía préstamos al banco y el banco se los concedía porque tenían o estaban adquiriendo un medallón de taxi. En 2018, este medallón de taxi que costaba $1 millón, en 2014 costaba solo $170,000. Imagínense el impacto económico, social que tiene este tema de todo como un servicio, que realmente es hacer un uso eficiente de los activos. Eso es todo. En el caso de Airbnb, por ejemplo, el impacto que tiene no es únicamente que permite que nosotros podamos rentar nuestro departamento o alguna propiedad que tengamos ociosa para sacarle algún provecho. En Nueva York, por ejemplo, un turista que usa Airbnb pasa 6.4 días en su destino contra los 3.2 días que pasaría si utilizar un hotel. O sea, está pasando el doble de tiempo y la derrama económica no se está quedando en el hotel, se está quedando en los restaurantes, en los parques, en otro tipo de negocios. Este es el tipo de cosas que se tienen que analizar al momento de tratar de regular este tipo de fenómenos de todo como un servicio. En el caso, por ejemplo, de París, se ve un fenómeno en donde hay una derrama económica y un renacimiento de los negocios en zonas donde tradicionalmente no hay hoteles, pero había muchas propiedades ociosas. Entonces empiezan a despertar nuevos vecindarios, sobre todo impulsados por ese tipo de derrama económica. Entonces es algo importante que hay que considerar. Otro impacto que tiene de hacer este uso eficiente de los activos, de todo como un servicio, ¿no? Y que es la respuesta, como mencioné, a esta crisis constante. En Noruega, la descarga ilegal de música disminuyó de 1.2 billones de descargas en 2018 a 210 millones en 2015. O sea, prácticamente está desapareciendo la piratería. Ya no tiene sentido dedicarle tiempo a bajar una canción de forma pirata cuando puedo rentar un servicio y consumir ese audio, esa canción, sin necesidad de cometer un acto de estos ilegales. Otro impacto que tiene esta situación de todo como un servicio es, por ejemplo, estas aplicaciones en donde yo me puedo autoemplear, ¿no? Imagínense un Uber, pero que en lugar de un servicio de taxi, yo esté solicitando el servicio de un plomero, de una nana, de un experto en colocar azulejo, etcétera, ¿no? En el Reino Unido, al llegar a este tipo de aplicaciones, el autoempleo creció 45%. En Estados Unidos, 53% de los que usan estas aplicaciones dice que no lo hace por gusto y no por necesidad. Es decir, en vez de estar de ocioso viendo la tele, mejor puedo dedicar un poco de mi tiempo a ganarme un dinero extra, ¿no? Entonces, esto de alguna manera está cambiando también las mecánicas de expectativas de trabajo, de fuerza laboral, e inclusive cambiando también varios temas y poniendo en jaque a los gobiernos. Y ahora, ¿cómo voy a medir el tema de seguridad social o cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a entregar? Si anteriormente lo entregaba a través de un patrón, por ejemplo, como es el caso de México, ¿cómo lo voy a entregar ahora? El tema impositivo. Ya no puedo retener los impuestos bajo una nómina si están utilizando este tipo de esquemas para hacerse un ingreso extra, ¿no? Entonces son una serie de variables que no únicamente están ligadas a cómo consumimos tecnología o una aplicación, sino que están afectando también toda la fibra y el tejido social y la estructura económica de los países. Y en el caso de tecnología, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, el cómputo en la nube, que es definitivamente utilizar la tecnología como un servicio, está cambiando el panorama de inversiones de TI en México. En 2016, 27% del presupuesto se gastaba en un centro de datos externo. El 73% del presupuesto se gastaba en el centro de datos interno, es decir, en mi centro de datos del cliente. De este presupuesto, 51% se gastaba en cómputo tradicional. Para 2021, ¿qué es lo que estamos viendo con los números duros que estamos viendo al día de hoy y con las tendencias de crecimiento? Para el 2021, 53% del presupuesto se va a gastar en el centro de datos externos y en el centro de datos del cliente un 47%. Se está invirtiendo la situación. Vamos a gastar más en centros de datos externos que en los centros de datos del cliente. Consideren también esto. Se está reduciendo en 37% la cantidad de espacio de los centros de datos internos.
Es decir, se está dando prioridad a terciarizar todos los servicios de tecnología precisamente por un fenómeno económico de crisis y de escasez de capital y de un uso más eficiente de los activos, pues estamos buscando también nosotros hacer un uso más eficiente de la tecnología. Y esto nos lo entrega el tema de cómputo en la nube. Para que se den una idea de lo que está sucediendo, para el 2020, en algún momento del 2020, con las tendencias de crecimiento actuales, el mercado de cómputo en la nube va a ser igual en valor al de infraestructura tradicional. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las ventas que se hacen de almacenamiento de infraestructura, es decir, almacenamiento, servidores, y que se montan en el centro de datos del cliente, para un punto del 2020 va a ser igual en valor a todo lo que se gasta en cómputo de infraestructura en la nube. Esto quiere decir que después del 2020 el cómputo en la nube va a aumentar de valor y va a ser ya más importante en valor de mercado que el cómputo tradicional. Y eso conlleva que va a haber una reestructuración de las compañías, inclusive de tecnología, ¿no? Imagínense qué va a suceder con las compañías que exclusivamente o montan mucha parte de sus ingresos en la venta de infraestructura tradicional en el centro de datos del cliente. Entonces, estas son algunas cosas para reflexionar también sobre las estrategias que estamos siguiendo en nuestra organización en términos de a dónde estamos apostando nuestra infraestructura. Otro tema importante es la evolución generacional. Se está reconformando nuestra sociedad en términos demográficos. Por primera vez en la historia del mundo están conviviendo 4 generaciones juntas. Los famosos millennials, los que nacimos, o la generación X, los baby boomers, y una generación que hay que tener en mente, que es la generación que sigue a los millennials, que es la generación Z, y que ya se fue a la universidad, ya cumplieron 18 años. Entonces, estas 4 generaciones ya están conviviendo y tienen diferentes expectativas de los niveles de servicio, de cómo engancharse con el gobierno, de cómo consumir productos, una escala de valores diferente, ¿no? Y les va a tocar también un país diferente. Nada más para que lo consideren. En el 2020, 50% de la población económicamente activa va a ser millennial. 88% de la población de México para el 2030, va a vivir en zonas urbanas. ¿Y eso qué tiene que ver? Es más fácil desplegar tecnología en una zona urbana que en una zona rural. Entonces, esto de alguna manera va a acelerar la adopción tecnológica. En 2030, 79% de la población va a ser clase media. No confundamos el término clase media con ingreso. Pero clase media, de acuerdo a cómo se define, es un gasto diario de entre 10 y 100 dólares. O sea, la situación económica sí va a mejorar en estos términos. Y sobre todo, el estar concentrado en una zona urbana facilita la entrega de servicios y tecnología también, aunque también pone en jaque de alguna forma que la planeación sea la adecuada, ¿no? Para que no haya tampoco hacinamiento, tránsito y otra serie de fenómenos que ya podemos estar viendo el día de hoy, ¿no? En una ciudad como la de la Ciudad de México. Ante esta expectativa de cambio generacional, ¿qué es lo que va a suceder con el uso de tecnología en las organizaciones? Bueno, tradicionalmente se hablaba de la experiencia multicanal, ¿no? Es decir, cómo estas diferentes generaciones se van o las voy a atender, ya que cada una de ellas tiene diferentes expectativas de servicio. Todavía hay mucha gente que quiere ir a una sucursal y recibir un papelito con un sello de que se pagó su servicio o de que depositó su dinero en un banco, ¿no? Hay otro grupo de gente, todavía de generacional, que todavía quiere hablar por teléfono con una persona, no quiere hablar con una computadora, con una máquina, con una aplicación. Hay otro grupo, otra generación, que no quiere hablar con gente, quiere interactuar con una aplicación. Entonces, lo que se está viendo el día de hoy es precisamente cómo tener una estrategia multicanal que me permita ser consistente en la entrega de mis productos, servicios a cada una de estas generaciones, de tal suerte que yo pueda dar una experiencia memorable. ¿Y en el futuro qué va a pasar? Ya estaremos hablando de una experiencia física digital, es decir, se diluye la frontera entre lo digital y lo físico. Y esto ya está pasando el día de hoy, déjenme darles un ejemplo. El caso de Amazon Go. Amazon Go está abriendo, fíjense, empieza como una tienda en línea y ahora está regresando a una tienda física, pero no una tienda física como las conocemos o como las entendemos. Este es un supermercado donde no hay cajeros, donde yo entro al supermercado, tomo el producto, salgo del supermercado y automáticamente me cobran el producto que tomé.
Es toda una revolución en el concepto de cómo debe ser una tienda, ¿no? Tradicionalmente pensamos en una tienda y pensamos en una caja registradora y personas que nos van a ayudar a seleccionar los productos o aclarar dudas. Aquí estamos hablando de todo lo contrario, estamos viendo a un punto en donde existe un punto físico, un lugar físico donde están los productos y yo selecciono los mismos, pero además la información que yo quiero obtener de los productos lo hago utilizando una aplicación. Esto, de alguna manera, no es nada más un proyecto piloto. Amazon ya anunció la apertura de 3,000 tiendas de este tipo para el 2021. Imaginen o reflexionen las expectativas que está levantando en calidad de servicio y en nivel de servicio y cómo va a reaccionar, cómo van a reaccionar el retail tradicional. ¿Cuáles son las tecnologías que están habilitando, que van a habilitar precisamente esta nueva experiencia físico-digital? Por un lado, la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial y el Internet de las cosas, que de alguna manera va a permitir también habilitar el desarrollo o va a acelerar el desarrollo de estos asistentes inteligentes. Una de estas tecnologías que ya mencioné, bueno, es el Internet de las cosas. En el caso de México, ¿cómo estamos en términos de esta tecnología? Para el 2018, aquí estoy estableciendo cuáles son los 10 casos de uso en los que más se va a invertir en tecnología de Internet de las cosas. El primer caso, definitivamente, es todo el monitoreo de carga, de logística. Y esto obedece, bueno, a la situación que estamos viviendo en temas de seguridad, ¿no? Se han disparado casi 200% los robos en carretera. Entonces, esto hace muy atractivo utilizar tecnología para poder, de alguna manera, controlar y proteger la carga, ¿no? Otro caso de uso es el tema de la electricidad, ¿no? Tenemos un desafío muy importante como país todavía en términos de entregar energía eléctrica y si hacemos un uso eficiente de las mismas, pues significará ahorros, ¿no? Y una eficiencia operacional. Entonces, ese es el segundo caso de uso que estamos viendo en nuestro país. Todas las operaciones de manufactura como un tercer caso y así sucesivamente, ¿no? Para el 2022 se mantienen varios de estos casos de uso, pero el primer caso de uso ya va a ser el tema de energía eléctrica. Sí estamos visualizando que el tema del consumo eléctrico va a ser todavía un desafío para nuestro país. Entonces, todos los casos de uso que se den en términos de Internet de las cosas para hacer un uso más eficiente de energía eléctrica van a hacer mucho sentido. Ya el tema de logística va a pasar a segundo término, pero va a ser de los más importantes. Las casas inteligentes también va a ser un tema que se va a desarrollar mucho en nuestro país, sobre todo buscando ahorros en temas de energía, agua y gas, por ejemplo. Y después viene el caso de administración de flotillas y así sucesivamente. Pero lo que estamos viendo es que es un mercado de 3 billones de dólares al día de hoy en nuestro país, el Internet de las cosas. Y para el 2022, este mercado va a ser ya de 9 billones, es decir, va a crecer en 3 veces su tamaño este mercado. Otra tecnología, y quizás esta es una de las tecnologías más polémicas, porque es uno de los sucesos tecnológicos más relevantes hasta ahora que ha habido en el mundo. Este es un tema que rebasa el ámbito tecnológico por las implicaciones que tiene. Pero me gustaría primero aclarar un concepto. Hay dos grandes tipos de inteligencia artificial. Lo que se conoce como inteligencia artificial débil o Narrow Artificial Intelligence, por su nombre en inglés. Y esa es inteligencia artificial que está especializada en una tarea. Esa es la inteligencia artificial que ya está ahorita en el mercado, que ya podemos consumir. Cosas como el Siri, como el Alexa, como el Google Assistant, como el Cortana de Microsoft, que ya utilizan inteligencia artificial para poder realizar acciones. O, por ejemplo, los vehículos autónomos, que es una inteligencia artificial que está dedicada específicamente a conducir el vehículo, o el uso de drones automatizados que despegan y aterrizan y realizan ciertas actividades ya solos, o los buscadores de Internet también que son inteligentes, ¿no? Pero es inteligencia artificial que tiene una sola tarea específica, ¿no? Hay otro tipo de inteligencia artificial que es la que se conoce como inteligencia fuerte o General Artificial Intelligence, y es la aplicable a todos los problemas. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, yo puedo entrenar inteligencia artificial y explicarle todo sobre gatos. Y que me responda todo sobre los gatos. ¿Qué comen? ¿De qué especies hay? ¿Cuánto duermen? Su longevidad, sus enfermedades más comunes, etc. Pero si a uno de estos sistemas de inteligencia artificial que yo entrené para ser un experto de gatos le pregunto, ¿me pueden indicar en qué parte de la cajuela se coloca el gato? Va a tronar.
porque está dentro del contexto de los gatos como animal. Sin embargo, si yo tengo una inteligencia artificial fuerte, va a entender el contexto de la cajuela y del auto y va a saber que estoy refiriéndome a un gato hidráulico. La diferencia es que esta inteligencia simula el conocimiento humano y todo el contexto que tiene es aplicable a todos los problemas. Al ritmo que llevamos, se espera que para el 2060 tenga las mismas capacidades que el ser humano de aprendizaje, la inteligencia fuerte. Ahora bien, existen dos visiones encontradas, pero que si las revisamos a detalle, llegan a lo mismo. Por un lado, hay aquellos opositores al tema de inteligencia artificial. Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes que ha vivido, establece que la inteligencia artificial va a significar el fin de la raza humana, que va a tomar autoconciencia, que se va a mejorar de forma exponencial. Y pues nosotros como seres humanos, pues nuestra evolución es biológica, ¿no? Y pues en algún momento vamos a ser sustituidos. Hay otra visión más optimista, por ejemplo, de Ginni Rometty de IBM, en donde denomina que la inteligencia artificial no nos va a sustituir, sino que nos va a aumentar nuestras capacidades para la toma de decisiones. Entonces, ella se refiere más que inteligencia artificial a un aumentador de inteligencia. Realmente donde se encuentran estas dos visiones es, uno, nosotros estamos en control de la inteligencia artificial. Nosotros vamos a definir los valores que toma la inteligencia artificial. Y bueno, y me dan la pregunta, ¿valores? ¿Pero por qué valores? Les voy a explicar la paradoja del vehículo que va a atropellar a la gente. Ustedes tienen un vehículo inteligente, dotado de inteligencia artificial. Y una de sus premisas es que proteja al conductor, evidentemente, ¿verdad? Si este vehículo se encuentra circulando en una calle y llega a un punto de una esquina en donde están cruzando 5 niños y tiene que tomar una decisión de freno y doy la vuelta y volteo el vehículo y pongo en riesgo al conductor o atropello a los 5 niños, pero cumplo con la premisa de proteger al que viene en el coche. ¿Qué va a decidir el vehículo? La respuesta no parece fácil, pero el vehículo va a decidir lo que nosotros le digamos que tiene que decidir. Entonces, realmente lo que coincide en estas visiones es que tenemos que entrenar a la inteligencia artificial de acuerdo a cierto esquema de valores, ¿sí?, que reflejen realmente lo que queremos que haga. Hay muchos temas y mitos con respecto a la inteligencia artificial que va a generar destrucción masiva, que es perversa, que va a controlar a los humanos. Digo, aquí en esos temas, pues el tigre es más poderoso que el ser humano, ¿no? Pero nosotros controlamos al tigre porque somos más inteligentes. Las máquinas no pueden tener objetivos o metas. Híjole, pues pregúntale a un proyectil teledirigido, ¿no? Que su objetivo es destruir un tanque o un búnker y lo va a hacer, ¿eh? La inteligencia artificial, normalmente nos imaginamos robots, pues no, lo que necesita la inteligencia artificial es una conexión a internet y punto, ¿no? Que la inteligencia artificial va a tomar conciencia y se va a volver mala, pues no, más bien se le van a desalinear los objetivos que le pongamos, ¿no? Pero es una serie de mitos que debemos cada vez entender más, sobre todo porque las implicaciones van más allá de la tecnología, ¿no? Caen en el ámbito social y ético inclusive. Una de las principales preocupaciones es, bueno, el tema del empleo, ¿no? Nos van a sustituir robots lógicos, robots físicos. Vamos a echar un vistazo a qué va a suceder en el caso de México, ¿no? Para el empleo en el 2050. Y hablo a propósito de autoempleo del 2050 porque hay dos tendencias muy importantes. Por un lado, esta famosa gig economy, que es básicamente esta economía basada en el share economy, que quiere decir que yo participo solamente un momento o tengo una relación contractual durante cierta actividad, ¿no? Como por ejemplo el caso de Uber. Estás contratando por un momento o por unas horas a un chofer de un vehículo para que te preste un servicio, pero no hay una relación contractual directa, es algo efímero. Realmente hay un intermediario ahí. Entonces, ¿cómo va a participar la población económicamente activa? Realmente es un autoempleo, ¿no?, en el que estamos participando. 36% de la población económicamente activa de Estados Unidos ya participa en este tipo de economía, ¿no? La famosa gig economy. Que por cierto, el término gig viene de la música, de cuando un grupo de músicos se reúnen para tocar en un gig, en un momento, ¿no? Para una situación, un evento determinado. Entonces, de ahí viene el término. En 2030, los empleos en México son 26%, o hay 26% de empleos que pueden ser reemplazados por automatización al 2030.
¿Pero qué va a suceder? Entonces, en ese sentido, ¿vamos a perder empleos? ¿Va a haber mucho desempleo? No. ¿Se van a perder 9 millones de empleos? Sí. Pero el balance va a ser positivo. Se van a crear otros 20 millones de empleos en otras industrias. ¿Por qué? Porque si ya no estoy trabajando en una fábrica, va a bajar de valor un producto, se va a vender más, va a haber más dinero en los bolsillos de la gente para gastar en otro tipo de industrias, como puede ser el turismo o servicios, ¿no? Y hay otros 2 millones de empleos que se van a crear en profesiones diferentes que todavía no conocemos. Por ejemplo, la profesión de científico de datos no existía hace 5 años. Entonces, el saldo es positivo. ¿Por qué decimos esto? Porque algo ya similar ya sucedió con la revolución industrial. No hubo grandes cantidades de desempleados, sino que se emplearon en otra industria completamente diferente. El sector manufacturero, definitivamente en el caso de México, es el que más va a invertir, sobre todo en lo que son robots físicos, ¿no? De hardware, robots y drones, sobre todo porque somos un país todavía muy tirado al tema de manufactura. Le sigue toda la parte de inversión en lo que son robots de software, todo lo que es RPA, y finalmente lo que son aplicaciones cognitivas, ¿no? Pero son mercados que definitivamente van a tener un crecimiento muy importante. Blockchain es otra tecnología que va a tener un impacto muy importante y esto es la democratización de la certeza. ¿Qué voy con esto? Bueno, el blockchain es una tecnología que me permite contar con registros públicos o privados, pero distribuidos, en donde todo el mundo puede certificar de forma segura que las transacciones no pueden alterarse y que la transacción es veraz. ¿Cuál es el uso que se le puede dar a esa tecnología? Normalmente pensamos en el sector financiero, pero va más allá. En Latinoamérica, estos son los 5 casos de usos que vemos más comunes. Primero, pagos interfronterizos, todo lo que tenga que ver con remesas. En el caso de México eso es muy importante. ¿Cómo podemos acelerar las remesas y hacerlas más baratas, sin menos costo para nuestros inmigrantes? El registro de la propiedad, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer más seguro, más automático y más eficiente y ágil el tema del registro de la propiedad? La gestión de bienes, por ejemplo. Todo el tema de logística, cómo podemos hacer contratos inteligentes, ¿no? La gestión de activos financieros, que ya cae exactamente en este tema que es donde más se está trabajando al día de hoy, y la gestión de identidad. Somos el único país que no tiene un documento de identidad único, ¿no? Entonces, estas son tecnologías que nos permiten atacar y que nosotros estamos viendo. Estos son los 5 casos que van a hacer que despegue el tema de blockchain en Latinoamérica, ¿no? Y pues definitivamente estamos viendo crecimientos acelerados. En el orden, por ejemplo, ya de los casi 100% el crecimiento de las inversiones en ese tipo de tecnología, aunque todavía el sector público y el sector financiero van a ser los principales promotores. Ya finalmente, para cerrar, los quiero dejar con esta reflexión. En definitiva, esta es una fotografía, no es un fotomontaje, esta es una fotografía de la Ciudad de México, tomada en 2016, si mal no recuerdo. Y pues refleja el tema de la desigualdad, ¿no? El futuro ya está aquí, pero está desigualmente distribuido, ¿no? Y ese es uno de los temas con los que vamos a estar conviviendo, sobre todo en la realidad latinoamericana. Pero tengamos en mente que el uso de las tecnologías nos puede servir precisamente para combatir ese tema de desigualdad, ¿no? Finalmente, por mi parte, es todo. Voy a estar aquí para contestar preguntas al final de la presentación de los amigos de T-System. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias. Buenos días, amigos. A mí me toca platicar un poco de las principales tendencias que están transformando la industria de la tecnología de información. Esto basado en este proceso que estamos viviendo de la digitalización de los servicios. Bueno, pues las principales tendencias tienen que ver con la parte de inteligencia artificial, que ahorita vamos a entrar un poco más a detalle, la parte de IoT o Internet de las Cosas, un concepto muy interesante que se llama Digital Twins, otra gran tendencia hacia adelante, hacia el 2020, viene siendo las Smart Cities. Y bueno, cuáles son los principales habilitadores de toda esta transformación digital y estas tendencias, que como puede ser la nube y todo el tema de digitalización, de Big Data, etc. Como primer tema vamos a hablar de la inteligencia artificial y cómo ahora realmente está llegando al punto de madurez, donde está empezando a transformar la mayoría de los procesos que llevamos, tanto en la parte de TI como en la parte de producción, de procesos químicos, de cualquier otro componente, cualquier elemento del negocio,
puede ser afectado a través de la inteligencia artificial. Es una tendencia que nos dicen varios analistas que la mayoría de las empresas están empezando a ver como una alternativa real, a empezar a hacer una definición de una estrategia de inteligencia artificial y a ver cómo pueden optimizar sus procesos de negocio a través de esta inteligencia artificial, mejorar los tiempos de entrega, mejorar la seguridad, ser más predictivo en varios esquemas, como por ejemplo en el tema financiero, predictivos en las partes de fraudes, en el tema de mantenimientos, algo que se llama mantenimiento predictivo, como por ejemplo podría ser, un ejemplo muy puntual pueden ser los elevadores. Los elevadores que todos utilizamos tienen un alto costo de mantenimiento porque implica mandar personas a hacer las revisiones periódicas de cada uno de los elevadores y sus componentes. Con este mantenimiento preventivo a través de inteligencia artificial ya nos indica exactamente dónde están las posibles fallas y entonces esa visita que va a hacer el técnico ya es mucho más especializada, ya lleva las piezas que tiene que cambiar. Entonces, ese tipo de situaciones van haciendo que mejore constantemente y que se reduzca el costo y que mejore el tiempo de atención y que cada vez haya menores pérdidas y menores fallas en los componentes, ¿no? Todo esto da un preámbulo de lo que hoy en la industria se conoce como Industria 4.0, ¿no? Este tema de la inteligencia artificial pues también está en un debate social de cuál deben ser los límites de la inteligencia artificial, en qué momento podemos caer en un problema de interpretación de lo correcto y de lo incorrecto a través de la inteligencia artificial. Y bueno, ya hay quienes comentan que el tema de inteligencia artificial o la Tercera Guerra Mundial va a ser definida a través de la inteligencia artificial. Entonces, es un tema muy polémico, pero bueno, digámoslo específicamente en el tema de TI, pues en lo que estamos en este momento está habiendo una revolución hacia eficientar todo el tema de los procesos, de ser más predictivo y de evitar los fallos antes de que esto suceda. Un ejemplo muy claro, ya específicamente hablando de TI, es la parte de Service Management cognitivo. ¿Qué es el Service Management? Son todos aquellos servicios de gestión basados en procesos, normalmente de ITIL y de algunos otros componentes que utilizan las empresas en las áreas de tecnología de información para controlar y estandarizar los procesos y mejorar los servicios que se entregan a sus clientes. Y esto se hace a través de un tema de procesos, personas y herramientas, ¿no? Y lo que está sucediendo ahora es que está pasando de ser de personas a ser de herramientas. Las herramientas están incluyendo habilitadores de inteligencia artificial o elementos de inteligencia artificial que están sustituyendo las decisiones de las personas. Entonces, pues la tendencia se ve claramente a que la parte de gestión de ahí se va a ir totalmente automatizada a través no solo del Business Process Automation, sino también a través de implementar inteligencia artificial que ayude a la toma de decisiones antes de que hoy hacen los humanos en la prevención de fallas o en la solución de problemas, ¿no? Otra tendencia que ya hoy en el mundo es muy clara, pero que cada vez está evolucionando hacia nuevos casos de uso cada vez más complejos, es la parte de Internet of Things. Y no es per se el Internet of Things lo más complicado. El Internet of Things lo que da es pues conectividad, ¿no?, hacia los componentes y que puedas conectar la información. Lo que se está volviendo cada vez más complejo es los casos de uso que se pueden implementar con la parte de Internet of Things, debido a que tienes una gran cantidad de información que vas obteniendo que puede ser procesada y que te puede ayudar a tomar decisiones de manera previa, también predictiva. Y si a este componente le agregas inteligencia artificial, pues entonces cada vez se vuelven mucho más eficientes todos los elementos alrededor que puedan estar conectados. Desde los más comunes que podemos ver en nuestro día a día, que pueden ser las casas, ¿no?, que están habilitándose las casas inteligentes. Vamos a hablar un poquito más adelante de la parte de la ciudad inteligente y cómo se van conectando todos estos componentes. Otro que está en pleno desarrollo es la parte de los carros que se manejan de forma automática. Y este tema por ejemplo, específicamente los carros autónomos,
pues tienen un grado de conectividad enorme, o sea, tienen muchos componentes, tienen interacción con muchos sensores, con muchas cámaras, con diferentes elementos que les permiten a través de la inteligencia artificial tomar decisiones que hoy en día nos competen a los seres humanos, que muchas veces no percibimos, pero que todos los días en el momento que manejamos y hacemos un trayecto, pues tomamos decisiones de ejecución. Estas pues van a empezar o están empezando a ser tomadas a través de computadoras con inteligencia artificial y que bueno, pues en los coches se va a ver claramente. Se prevé que haya un boom muy fuerte de carros autónomos a partir del 2020 y que a su vez esto impacte enormemente en muchas de las formas de vida que tenemos hoy en las ciudades, en el tráfico, en los accidentes y por ende en la industria de seguros, en la industria automotriz, etcétera. Tiene una transformación detrás de esto muy, muy, muy compleja. Otro concepto que también está transformando grandemente la parte de la producción en general, específicamente la parte de TI, pero en general todos los temas que tengan que ver con algún tema de producción es el concepto Digital Twins. Lo que nos permite es una interacción de tener un gemelo virtual, ¿no? Que nos permita hacer pruebas sobre hipótesis nuevas con datos adicionales, nos permite hacer muchos ciclos en los que vayamos obteniendo diferentes resultados sin afectar el origen, ¿no? Básicamente lo que significa es digitalizar a un componente, a un elemento específico y que a través de ese componente se le apliquen nuevas hipótesis, se le apliquen nuevas formas de hacer las cosas hasta que y podamos obtener diferentes tipos de resultados, pero todos virtuales y eso nos permite empezar a tomar decisiones. ¿Eso qué es lo que está provocando? Es una reducción drástica en los tiempos en los que se pueden lograr hacer transformaciones de un producto a otro, de una materia a otra, de un servicio a otro, y también la reducción de costos, ¿no? Porque ahora ya todo en realidad se puede hacer virtual y no necesitamos estar haciendo desperdicios de materia, etcétera, para hacer cada una de estas pruebas. Hay ejemplos muy, muy, muy claros donde llegar a un producto terminado, por ejemplo, en la transformación de la materia, si nos piden, si queremos producir un nuevo elemento, un componente nuevo, normalmente en el mercado, en la forma tradicional de hacerlo, de las pruebas y errores y de hipótesis, era alrededor de 3 años. Hoy en día, con un tema de poderlo digitalizar, después podemos agregarle toda la información que se ha generado que a través de temas como Big Data y aplicándole un tema de inteligencia artificial, pues podemos reducir estos periodos de transformación de 3 años a 6 meses o 2 meses, que impacta radicalmente en tiempo en el que podemos entregar un producto final y en lo que podemos implementar una nueva solución en la industria y además los costos que se reducen a poder hacer todo esto de forma digital. Otro gran cambio que, como ya comentamos hace rato, se va a venir en los siguientes años son las ciudades inteligentes. En el tema de las ciudades inteligentes, pues hay muchas aristas, hay algunas cosas que ya se empiezan a ver y seguramente hay algunas cosas que no estamos viendo todavía. Obviamente, pues la parte de toda la plataforma de transporte público-privado se va a transformar al momento de que están empezando a ser conectados, empezando a ser monitoreados y que puedan ser autónomos, etc. Toda la parte se empieza a ver ya en algunos lugares algo de inteligencia en la parte del estacionado, de los automóviles, ya muchos empiezan a tener sus primeros resultados en la forma de eficientar los estacionamientos al momento de tenerlos conectados y saber cómo se comportan, el manejo de la basura, todo el tema de análisis de información que podemos tener, también la parte de prevención de delitos, ¿no? Hay una serie de casos que están sucediendo y que nos van a permitir prevenir de forma mucho más efectiva cada vez aquellos elementos que rompen con un bienestar social en una ciudad, ¿no? Pueden ser desde, como les decía, desde la parte de seguridad, desde la parte de servicios, la parte de tráfico, etc. Todo esto pues, tiene un principio también de inteligencia artificial que va a permitir que los recursos sean mejor utilizados en el beneficio de todos. Y la otra gran forma en la que esto puede tener un éxito como se espera, pues es que sean plataformas estándares, que sean plataformas abiertas,
que permitan compartir entre otras ciudades y conectarse con otras ciudades, porque el primer paso es automatizar o industrializar la ciudad y después empezarse a conectar con otras ciudades para generar ya beneficios de conectividad, por ejemplo, en grandes urbes donde hay varias ciudades conectadas, ¿no? Y entonces empiezas a generar beneficio entre las diferentes ciudades. Digamos que son de las principales tendencias que hoy están transformando tanto la industria de TI como la forma en la que vivimos. En T-Systems tenemos una plataforma en la que les ayudamos a nuestros clientes a la parte de digitalización y a la parte de su transformación de TI, con portafolios que van obviamente desde la base de la nube, que es el principal de los habilitadores para cada de estos componentes, pero vamos en temas de Big Data Analytics, temas de SAP End-to-End, tema de IoT, de Smart Cities, y todo esto basado en un contexto complejo de seguridad, que es uno de los componentes que más se ve afectado con todos estos elementos de conectividad y la interacción de diferentes elementos. Pues obviamente la seguridad cada vez puede ser un componente mucho más crítico. Pues les doy las gracias por escucharme el tiempo y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, donde cualquier duda que ustedes tengan la podemos comentar a más detalle. Bueno, pues muchas gracias Dani. Pues aquí estamos ya en nuestro último webinar del año. Muchísimas gracias por atenderlo. Espero que la información les haya sido de gran valor. Y bueno, aquí está conmigo Jorge y Dani, en donde nos van a ayudar a responder a las preguntas que ustedes tengan sobre los temas que se expusieron. Tenemos ya 2 preguntas. Si quieren podemos empezar con la primera pregunta. No sé, a ver quién nos las puede contestar. ¿Qué tan real es poder aplicar la inteligencia artificial, por ejemplo, en manufactura? Bueno, hoy en día ya hay casos muy específicos para varias industrias, la de alimentos, la de producción. Hay casos, por ejemplo, inclusive de reconocimiento facial, inteligencia artificial y de Internet de las cosas que aplican a la producción de lácteos, por ejemplo, específico. Identifican la forma en la que se está comportando la vaca, en qué momento debe de ser ordeñada, en qué momento puede presentar un problema de salud, un problema de comportamiento, etc. Entonces le da una serie de información a los dueños de las granjas que les permite tomar decisiones y que hacen que se mejore la producción entre un 20 y un 30%, nada más con entender el comportamiento que tienen los animales. Esa es una muy clara. Hay otra en la industria agropecuaria que principalmente se está dando en Estados Unidos, donde ya se puede predecir el tipo de cosecha que debes de tener, el tipo de grano que debes de sembrar, cuánta producción vas a tener, de esa producción cuánto vas a tener de merma, cuánto vas a tener. Es una serie de elementos de información predictiva que te permite tomar decisiones para que hagas las mejores, decidas sobre qué producto debes de hacer o de producir o de plantar en este tipo de situaciones. Hay casos. En realidad la inteligencia artificial da para muchísimo, es mucho tema de creatividad y también de cosas que vayas presentándose, problemas que tengas que resolver. Claro. Bueno, pues tiene muchas aplicaciones en el Súper interesante, ¿no? Muy bien, tenemos otra pregunta de Víctor Hugo Bustamante. ¿Podrían mencionar algunos usos prácticos de blockchain en la industria mexicana? Pues, mira, con todos estos reacomodos que hay en términos ahora de la regulación, con el recién flamante firmado tratado, tiene que haber una reconfiguración en términos de la cantidad o de los componentes de origen, ¿no? Sobre los vehículos. Entonces, alguna manera de llevar un registro de esto inteligente y sobre una cadena de valor tan extensa es la utilización de contratos inteligentes, ¿no? Es decir, estos contratos que ya tengan la capacidad de saber si se puede o no hacer el surtido y se cumple con la regulación y no esperarte a hacer una corrida numérica o un reporte, ¿no? Claro. Entonces, ese es uno de los primeros de los casos que me llegan ahorita de repente, que pudiera tener blockchain en la industria mexicana, ¿no? El tema de contratos inteligentes. Bueno, Víctor,
Espero que haya quedado clara tu duda. Tenemos otra pregunta de Alfredo Zazueta. El camino de la pyme hacia la transformación digital, ¿cómo lo visualizan en cuanto a prioridades? No sé. Mira, uno de los primero, qué bueno que hablan de la pyme, ¿no? Porque normalmente uno piensa tecnología y piensa que son inversiones, proyectos faraónicos de 10, 15 años. Y una de las cuestiones que inclusive ha sido vocero T-Systems es el tema del cómputo en la nube. Y esto ha democratizado el acceso a la tecnología, ¿no? La misma aplicación que utilizan los grandes corporativos ahora con estos esquemas de entrega de software como un servicio, pues está al alcance de la pequeña y mediana empresa, ¿no? Una de las grandes ventajas, por ejemplo, es que ahora, pues, local, como normalmente la pequeña y mediana empresa tiene a veces alcance regional o inclusive local en términos de una ciudad o una población, pues ya puedes utilizar herramientas como, por ejemplo, las redes sociales, inteligencia artificial, etcétera, para saber y conocer realmente quién es tu mercado y dónde está, ¿no? Y esto con un alcance local, ¿no? Hay inclusive estas señoras emprendedoras que se dedican a comercializar ropa o productos medio artesanales, que su mercado son los 30 o 10 kilómetros a la redonda, ¿no? De donde viven, ¿no? No alejarse mucho de la escuela de los niños, etcétera. Y herramientas como, por ejemplo, el marketing utilizando redes sociales les permite atacar precisamente ese segmento de mercado que están buscando con un nivel de posición muy alto, ¿no? Pues yo te diría que precisamente el tratar de generar contenido y cercanía local, eso debería ser la prioridad, sobre todo para la micro y pequeña empresa, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta, dice, bueno, es algo similar, pero ¿tienen algunos ejemplos de la industria de alimentos sobre la parte de, no sé si se refieren a qué tecnología, pero... Por ejemplo, hay ahora desarrollos tecnológicos que permiten identificar y también pasar a toma de decisiones la caducidad de un producto, la calidad que tiene, si tiene mezclado algún elemento que pudiera dañar la calidad. Entonces, ahora el alimento tiene o tiende a tener una mejor calidad a la hora que llega al consumidor final, porque pasa por procesos mucho más completos de revisión de la calidad a través de diferentes elementos infrarrojos, rayos X, o hay otras nuevas tecnologías. Entonces te permite identificar el momento exacto en el que le debe de llegar al consumidor en esta cadena para que tengas la mejor experiencia de consumo. Esa es una aplicación de inteligencia artificial y del tema de Big Data también, ¿no? Es muy excelente, padrísimo, Dani. Tenemos otra pregunta de Alfredo Zazueta. ¿La robótica en los procesos administrativos lo ven con potencial inmediato? Híjole, yo tengo ahí sentimientos encontrados, ¿no? Vamos a decirlo así. Ok, está bien. Por un lado, mucho de lo que hemos visto en casos de uso de todo lo que son estos robots lógicos, ¿no? El famoso RPA, realmente lo están utilizando como un parche de lujo. ¿Y a qué voy con esto? Muchas veces las ineficiencias en las interfaces entre diferentes aplicativos, sobre todo bases de datos, lo están subsanando con esa tecnología, ¿no? Y no se desarrolla la interfaz o los sistemas que hagan esta situación, ¿no? Y eso, la verdad, digo, es una situación, es una manera de hacerlo, pero realmente no se está llevando a cabo todo el potencial que tiene toda esta tecnología, ¿no? Entonces estamos subutilizando una tecnología, ¿no? Que tiene un potencial mucho más amplio, ¿no? Muchos de los casos también que hemos visto en nuestro país es en el sentido de cómo hago estos procesos administrativos más eficientes, no únicamente solucionar un tema de interfaces, ¿no? Sino cómo puedo bajar costos y reducir, por ejemplo, errores de intervención manual de una persona y acelerar los tiempos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la industria de seguros, hemos visto cómo se utiliza ese tipo de tecnología para hacer más rápido el pago de reclamaciones, ¿no? Y quitar de ahí la interpretación humana y dejar únicamente aquellos casos muy complicados donde sí realmente se requiera a alguien que dé una revisada, pero el famoso 80-20, ¿no? Que el 80 los resuelva el robot, ¿no? Entonces, definitivamente, ese es uno de los potenciales una de las tecnologías que nosotros creemos que está creciendo más fuertemente. A veces se subutiliza, pero realmente creo que tiene mucho potencial y mucho futuro, ¿no? Ese tipo de tecnologías. Excelente, gracias, Jorge. También Cruz Salinas Solís, bueno, nos está agradeciendo, gracias a ti, y bueno, que su pregunta dice, si aún no tengo implementado nada en la nube, ¿con qué proveedor me recomiendan comenzar para migrar mi data center? Gracias.
Pues obviamente nosotros en T-Systems tenemos una amplia gama de productos y servicios con los que te podemos ayudar. Yo te recomendaría iniciar con una definición de la estrategia que quieres seguir en el tema de transformación digital y por ende de tu estrategia de nube, porque definiendo la estrategia los demás pasos son mucho más sencillos. Yendo directo a la nube nada más puedes decirlo, por moda, pues muchas veces no resulta ser el mejor negocio que puedes tener en TI. Entonces, con mucho gusto podríamos contactarte y presentarte estos servicios que podemos ayudarte. Hay otras empresas que también lo hacen y creo que ese es el primer paso que debes de dar. Déjame construir sobre lo que dice Daniel. Lo primero que tienes que hacer es preguntarte, ¿y para qué? ¿Cuál es el beneficio que espero? Hay estrategias que están únicamente costo. Yo quiero que esto sea un tema de costo y quiero bajar los costos. Hay otras preguntas que son innovación, agilidad. Entonces, realmente es entender bien qué es lo que estás buscando de cómputo en la nube para saber cuál es la estrategia a seguir. Claro, claro. Excelente. Muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias, Jorge. Pues creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta y además ya se nos acabó el tiempo. De verdad les agradecemos mucho el participar con nosotros en T-Systems. Les agradecemos esta participación de estos 5 webinars que tuvimos durante el año. Espero que la información haya sido de utilidad para ustedes y para sus negocios. Y los esperamos el próximo año porque vamos a seguir teniendo este tipo de sesiones en donde vamos a hablar de temas relevantes para la industria de la tecnología de información. Y les deseamos las felices fiestas, un excelente año para todos y estamos en contacto y recuerden siempre T-Systems, Magenta, aquí andamos, transformación digital a su alcance. Gracias.